En una mañana lluviosa, Alejandro, un reconocido empresario acostumbrado al lujo y la perfección, observaba desde la terraza de su mansión cómo llegaba la nueva niñera de su hijo, empapada y cargando una mochila desgastada. Se llamaba Sofía, una joven humilde que había aceptado el empleo con la esperanza de poder pagar las medicinas de su madre enferma. Al entrar, la jefa de servicio la miró con desprecio y le dijo que no tocara nada sin permiso. Sofía bajó la mirada, acostumbrada a las humillaciones, pero Alejandro, que presenció la escena, se acercó con firmeza y ordenó que se le tratara con respeto. Esa simple defensa hizo que Sofía lo mirara con sorpresa y gratitud. Él, acostumbrado a que todos se le sometieran por dinero, sintió algo distinto al ver su timidez mezclada con dignidad. Durante el desayuno, su pequeño hijo corrió hacia ella, riendo, como si la conociera de toda la vida. Alejandro no entendía por qué esa mujer irradiaba tanta paz en una casa donde el silencio era norma. Más tarde, cuando Sofía intentó servir el jugo y tropezó derramándolo sobre la alfombra persa, todos contuvieron la respiración. Antes de que alguien pudiera culparla, Alejandro se levantó, tomó una servilleta y dijo que no pasaba nada, que los accidentes ocurren. En ese instante el ambiente cambió. Sofía lo miró con los ojos húmedos y por primera vez sonrió. Él no lo sabía, pero esa sonrisa marcaría el inicio de algo que ni su fortuna podría comprar. Mientras ella limpiaba, Alejandro no podía dejar de observarla, sintiendo que aquella joven desconocida estaba trayendo luz a un hogar apagado por la rutina y la soledad. Los días pasaron, y Alejandro comenzó a notar cómo la presencia de Sofía transformaba su mansión. Donde antes reinaba el silencio, ahora se escuchaban risas, canciones suaves y el eco de un niño feliz. Sofía jugaba con su hijo en el jardín, le contaba cuentos y lo abrazaba con un cariño que él no recordaba desde que su esposa los había abandonado. Alejandro observaba desde su oficina, fingiendo concentrarse en sus reuniones, pero cada vez que escuchaba la voz de Sofía, su mente se distraía. Una tarde, al verla tropezar intentando subir una caja de juguetes, corrió a ayudarla. Sus manos se rozaron, y por un segundo ambos sintieron una corriente inexplicable. Sofía apartó la mirada, nerviosa, mientras él intentaba ocultar una sonrisa. Esa noche, durante la cena, Alejandro se sorprendió al preguntar por su madre enferma. Ella lo miró desconcertada, no acostumbrada a que un hombre tan poderoso mostrara interés sincero. Le contó que trabajaba de noche para pagar las medicinas, y él, conmovido, ofreció ayuda, pero ella se negó con firmeza, diciendo que no buscaba caridad. Esa respuesta lo desarmó. En su mundo de apariencias y favores, nadie rechazaba su dinero. Esa mujer era distinta. Más tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Alejandro se encontró pensando en ella, en su sonrisa tímida y su mirada honesta. No entendía por qué no podía sacarla de su cabeza. Al día siguiente, su socio lo llamó la atención por distraerse en plena reunión, y él solo pudo sonreír al darse cuenta de que por primera vez en años, alguien lo estaba haciendo sentir verdaderamente vivo. Una mañana, mientras Alejandro recorría los pasillos de su casa, escuchó una conversación entre Sofía y su hijo. Estaban hablando de sueños y esperanzas. Su hijo, con la ingenuidad propia de los niños, le preguntó a Sofía si algún día sería rica, a lo que ella respondió que no lo necesitaba, que ya era rica en amor y salud, las únicas riquezas que realmente importaban. Alejandro, que había dedicado su vida a acumular dinero y poder, se sintió profundamente perturbado por sus palabras. ¿Cómo podía alguien no desear tener más? Al principio pensó que era solo un momento fugaz, una conversación sin importancia, pero las palabras de Sofía se quedaron con él durante todo el día. Esa misma tarde,
al regresar a su casa después de una jornada agotadora, la encontró sentada en la terraza, mirando el atardecer. Algo en su presencia lo hizo detenerse. Sofía, al verlo, se levantó rápidamente, pero él le pidió que se quedara. Se sentó a su lado, en silencio, observando cómo el sol se desvanecía en el horizonte. Por unos minutos compartieron un silencio cómodo, hasta que finalmente él habló. Le preguntó por qué seguía trabajando tanto, luchando por algo que parecía tan lejano, algo tan inalcanzable. Ella lo miró, sorprendida por la pregunta, y respondió que era lo único que podía hacer por su madre. Alejandro la observó con una mezcla de admiración y curiosidad. Se dio cuenta de que no solo la veía como una simple niñera, sino como una mujer llena de principios, fuerza y determinación. Sin embargo, las barreras sociales seguían presentes, y aunque él deseaba acercarse más, temía lo que sus propios sentimientos pudieran desatar. Por su parte, Sofía mantenía sus distancias. Sabía que no podía cruzar esa línea, que era una línea invisible que separaba a los mundos de Alejandro y el suyo. Sin embargo, había algo en su interior que la impulsaba a pensar que tal vez, solo tal vez, las diferencias entre ellos no eran tan grandes después de todo. Pero tenía miedo de que, si se dejaba llevar por ese impulso, podría perder algo mucho más grande, su dignidad y su respeto. Un día, mientras Alejandro se encontraba en una reunión importante, recibió una llamada inesperada de su asistente, quien le informó que Sofía había tenido un accidente mientras cuidaba a su hijo en el parque. Sin pensarlo, Alejandro dejó todo y corrió al hospital. Allí la encontró sentada en una silla de ruedas, con un yeso en el brazo, pero sonriendo con esa calma que lo había cautivado desde el principio. Ella le explicó que no había sido nada grave, solo un pequeño accidente al intentar evitar que su hijo cayera de un columpio. Pero para él, el ver la herida fue suficiente para que su corazón se acelerara de forma inexplicable. Durante los días siguientes, Alejandro se dedicó a cuidarla en casa, asegurándose de que estuviera cómoda y tuviera todo lo que necesitaba. A medida que pasaba el tiempo, las barreras que antes parecían insuperables se desvanecían poco a poco. Durante una noche, cuando él la asistía para subir a la habitación, sus manos se encontraron nuevamente, y esta vez, sin previo aviso, se miraron a los ojos. La tensión era palpable, y aunque ambos querían hablar, algo les impedía hacerlo. Sofía, con la mirada baja, intentó retirar su mano, pero él la sostuvo con suavidad y le pidió que no lo hiciera. «Te preocupas por todos, Sofía, pero ¿quién se preocupa por ti?», le dijo en voz baja. Ella, sorprendida por su sinceridad, le respondió que no necesitaba que nadie se preocupara por ella, que había aprendido a ser fuerte por sí misma. Sin embargo, en ese momento, algo cambió. La forma en que sus miradas se entrelazaron fue un claro indicio de que había algo más entre ellos, algo que no podían negar, pero que aún no sabían cómo enfrentar. Al día siguiente, cuando Sofía ya estaba mejor, Alejandro la invitó a salir a dar un paseo por la ciudad. Era una manera de dejar de lado las etiquetas y disfrutar de una tarde juntos, sin las presiones de la vida cotidiana. Mientras caminaban por las calles iluminadas, rodeados de gente que no los conocía, se sintieron más libres que nunca. Aquella tarde, al final del paseo, cuando el sol se ponía, se dieron cuenta de que ya no había barreras ni clases sociales, solo dos personas que habían comenzado a entenderse más allá de lo evidente. Pero las dudas seguían presentes en la mente de ambos, especialmente en la de Sofía. Aunque el amor comenzaba a florecer entre ellos, las cicatrices del pasado y las expectativas de la sociedad eran sombras que se interponían en su camino. Finalmente, el día llegó en el que Sofía no pudo más.
Después de días de constante lucha entre su corazón y su mente, decidió que era el momento de enfrentarse a sus propios temores. Había conocido a Alejandro desde hacía meses, pero se sentía atrapada en la compleja red de su propia realidad. Él, por su parte, no sabía si debía dar el paso definitivo. Aunque su corazón le decía que debía estar con ella, las preocupaciones sobre lo que dirían los demás y cómo su vida cambiaría por completo lo atormentaban. Esa tarde, cuando Sofía terminó su jornada, Alejandro la esperó en el jardín de la mansión. Los dos se miraron en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Fue Sofía quien finalmente rompió el silencio, tomando aire antes de hablar. Alejandro, no puedo seguir ignorando lo que siento, pero tengo miedo. Tengo miedo de que este amor no sea suficiente, de que nuestras vidas no encajen. Alejandro la miró con ternura y se acercó lentamente colocándose frente a ella. Sofía, el amor no se trata de encajar en un molde perfecto, se trata de ser uno mismo, sin importar lo que otros piensen, y yo no puedo imaginar mi vida sin ti. Sus palabras, llenas de sinceridad, tocaron el alma de Sofía. Aquella barrera invisible que había construido alrededor de su corazón comenzó a desmoronarse. Sin pensarlo más, Sofía se acercó a él y, en un gesto lleno de valentía, lo besó. Fue un beso tierno, lleno de promesas y miedos, pero sobre todo lleno de amor verdadero. En ese instante, las diferencias de clase, las inseguridades y las barreras sociales se desvanecieron. Lo único que importaba era que se habían encontrado el uno al otro en un mundo donde parecía que no había lugar para su historia. Ese día, Sofía entendió que el amor no tiene que pedir permiso, que no tiene que justificarse. Y Alejandro descubrió que, al final, lo que realmente valía la pena no eran los bienes materiales ni el poder, sino la conexión profunda con alguien que lo amara por lo que era, sin condiciones. Juntos decidieron afrontar la vida como un equipo, sin importarle lo que la sociedad pensara de su amor. Porque al final, el amor verdadero no conoce barreras. Solo corazones dispuestos a ser vulnerables. Y esa fue su verdadera victoria, la que los unió para siempre.